Listo, estamos grabando también. Ya grabamos y les paso la presentación y la grabación, ¿vale? Ok. Ahí les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. 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 Están viendo cómo debemos alabar. Sí. Perfecto. Visualización. Ay, ahora sí estamos. Muy bien. Entonces, hace 8 días quedamos en la sexta llave, que era la llave que nos hablaba de la alabanza. Hoy vamos a seguir con la llave del reposo. Entonces, quiero leerles acá. Tenemos, Salmo 127:2 dice: En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. A mí este versículo me gusta mucho porque de alguna manera nos da el diagnóstico, o sea, nos da el problema de lo que nos está pasando, nos está diagnosticando cuál es la enfermedad que tenemos, pero a su vez nos está dando la promesa que Dios tiene para nosotros. Y es que Él quiere darnos sueño, que Él quiere que podamos descansar, que Él nos ama y quiere que nosotros, perdón, podamos hallar descanso en Él. El tema de la llave del reposo es algo que a mí que creo que de repente a veces uno puede costarle mucho entenderla, porque como que cree que reposar es vagar, como que cree que tener tiempo de reposo o descanso en su vida es de repente, a veces uno cree que es pecado. Y yo creo que es un error pensar de esta manera. Si ustedes se fijan, el reposo fue instituido y fue creado por Dios. Dice, si miramos Génesis 2:1-3, se los voy a leer. Dice: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Y fíjense que lo que vemos, que esto lo hemos hablado muchas veces, es que Dios descansó al séptimo día cuando ya había terminado todo lo que tenía que hacer. O sea, Dios aprovechó los otros 6 días durante su trabajo. Lo que nos enseña es, durante los 6 días de trabajo yo tengo que ser eficiente, tengo que hacer lo que tengo que hacer, y una vez termino lo que tenía que hacer, puedo descansar. El problema es que muchas veces no descansamos porque no habíamos hecho lo que teníamos que hacer, porque perdimos el tiempo hablando o viendo una cosa, o como decía mi mamá por ahí, dando vueltas y pensando en cualquier otra cosa menos en lo que uno tenía que estar haciendo. Pero el reposo viene de Dios cuando uno empieza a entender que tiene que hacer el trabajo cuando tiene que hacerlo. Y cuando ha hecho su trabajo, puede descansar después sin ningún tipo de preocupación ni de angustia. El trabajo no es un castigo, esto es un engaño colectivo que tenemos con respecto a la creencia falsa de que trabajar de repente es un tema que Dios nos castigó, y nos castigó porque habíamos pecado, y su manera de castigarnos fue poniéndonos a trabajar. De hecho, muchas veces creemos que tener que trabajar es un sacrificio, y eso no es real. Si nos damos cuenta, en Génesis 2:5 dice: aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Es decir, Dios no había hecho llover, no había hecho que brotara nada, porque el propósito de él era que eso pudiera ser cultivado y trabajado directamente por el ser humano. El trabajo es una bendición, y Dios ya había pensado y había planificado desde antes de crear el hombre, desde antes de diseñar al hombre, y de que se diera el trabajo. Él dijo, bueno, el trabajo viene cuando venga el hombre. También vemos en Génesis 3:17-19 lo siguiente, dice: al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dios lo que nos dice acá es que más que el trabajo sea un castigo, es que por causa del pecado del ser humano,
se convierte en una penalidad para nosotros. Nosotros convertimos una pena el tener que trabajar. ¿Y por qué? Porque perdemos el propósito. Yo creo que parte de la dificultad que tenemos en el trabajo es no encontrar significado o propósito en el trabajo. Uno de los, de repente, retos que tiene uno cuando empieza a tener un trabajo que uno disfruta es tener un equilibrio entre descansar y trabajar, porque uno quiere andar trabajando todo el tiempo porque es lo que a uno le gusta, porque es lo que le apasiona, porque es donde encuentra propósito. Pero cuando uno tiene una vida en la cual está trabajando en algo que no le gusta, que creo que es lo que a la mayoría de las personas pasan o vivimos en algún momento de nuestras vidas, durante ese tiempo el trabajo nos genera un montón de penas y de preocupaciones porque simplemente se convierte en una herramienta para proveer a mi casa, pero no encuentro un propósito a través de ese trabajo. ¿Por qué pasa eso? Ya hablamos hemos hablado un poco de que por causa de la caída del hombre, cuando hablamos de la doctrina del hombre en fundamentos de la fe, hablamos de cómo el hombre perdió propósito y significado por causa del pecado. Al perder el propósito y significado, el trabajo también perdió propósito y significado. Y nos cuesta muchísimo poder encontrarlo hasta que no logramos encontrar por medio de Dios el propósito y el significado que Él tiene con nosotros a través del trabajo. Y eso es lo que nos empieza a generar la idea de que el trabajo es un castigo o que es una penalidad o que es algo que debemos sufrir. El descanso es un mandamiento. Quiero que hágame un favor todos y vayan en sus Biblias, en sus casas a Éxodo 28:11, ¿vale? Éxodo 28:11. De verdad. Acá tenemos el decálogo, los 10 mandamientos. Y quiero que vean de repente, antes de empezar a leer el versículo que les estoy diciendo, que es el versículo 8 al 11, quiero que vean cómo empieza, por ejemplo, el versículo 3. Dice, no tengas otros dioses además de mí. Es un mandamiento muy puntual. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo. Avanzamos después, versículos 7. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Versículo 8. Antes de leer el 8, del 8 al 11, quiero que veamos. Versículo 13. No mates. Versículo 14. No cometas adulterio. Versículo 15. No robes. Versículo 16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Versículo 17. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. Pero miren cuánto se gasta Dios para explicarnos que el descanso es un mandamiento. Miren el versículo 8. Dice, acuérdate del Señor para consagrarlo. Eso debería haber sido suficiente. Acuérdate, perdón, del Señor, no. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Miren cuántas palabras se toma Dios en los 10 mandamientos, en el decálogo, para mostrarnos la importancia del descanso, del reposo. Se toma un tiempo largo para hacernos ver la importancia que hay en él y un poco la instrucción de qué debemos hacer para lograrlo. En los otros simplemente da una instrucción, no mates, no robes, ya está. En este nos dice, guarda el sábado, guarda el descanso y nos da toda la explicación de todo lo que tenemos que hacer y nos exhorta además a respetar el de otros. Y yo creo que aquí hay algo que en familia debemos empezar a trabajar y es trabajar porque mi familia pueda tener un tiempo de descanso, que mi familia tenga tiempo de reposo. Y asimismo yo ayudar a las personas también con quienes comparto la misma fe y a otras personas en general, así no compartan nuestra fe. Nosotros debemos siempre buscar dar un consejo en el cual las personas deben buscar reposo. Yo por eso insisto tanto en la iglesia cuando hablo de trabajos que tienen las personas de repente que son de domingo a domingo y que no pueden descansar. Hombre, Dios no nos va a dar un mandamiento en el cual nos da la instrucción de reposar
y a su vez mandarnos un trabajo que no nos permite reposar. Dios quiere que tengamos un trabajo en el cual durante los otros 6 días hagamos todo lo que tenemos que hacer, seamos diligentes, nos esforcemos, seamos valientes, pero que tengamos un día en el cual podamos descansar, porque la realidad es que si nosotros no descansamos, terminamos por destruir nuestro cuerpo, terminamos por destruir nuestras amistades, nuestras relaciones, nuestras familias, y ahí es clave que en nuestras familias busquemos el reposo, que nuestros hijos tengan tiempo de reposo, que nuestras esposas tengan tiempo de reposo y que nosotros vivamos reposo. Ojo, no hay que confundir el reposo con la holgazanería. No se trata de entonces vivir ahora en reposo todas las semanas y todos los días de la vida. Estoy en reposo, hombre, eso no es reposo, eso es holgazanería. El reposo viene como consecuencia de haber hecho durante los otros 6 días lo que yo debía haber hecho y en lo que yo tenía que trabajar. Aquí hay algo que quiero que vayamos a Levítico 25, 3 al 7, por favor. Levítico capítulo 25, versículos 3 al 7. Vale. Es que no sé si Janet y Paola y Orlando se alcanzaron ya a conectar. Sí, porfa, sí, Orlando, Paola y Janet están conectados. Eso, escríbame por el WhatsApp. Y Janet, si nos escuchas, porfa, coméntame por el WhatsApp también. Bien, sigamos. Levítico 25, 3 al 7. Dice lo siguiente. Durante 6 años sembrarás tus campos, pondrás tus viñas y cosecharás sus productos. Pero llegado el séptimo día, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos ni podarás tus viñas. No segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrán comer no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente transitorio entre ustedes. También podrán alimentarse su ganado y los animales que haya en el país. Todo lo que la tierra produzca ese año será solo para el consumo diario. 7 veces contarás 7 años. En un segundo voy a alguien que está ahí hablando. Listo, ya los tengo a todos en silencio. Está más fácil por acá que la recocha que me arman los martes en la clase. Les hago silencio rapidito. Versículo, versículo 8. 7 días contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para que ustedes el año 50 será para ustedes en jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Y quiero que vean esto y miren cómo Dios nos da una instrucción clara en su palabra de que dejemos descansar la tierra, de que la tierra debe reposar, de que la naturaleza necesita poder reposar. Y yo creo que en parte lo que estamos viviendo hoy en día es la consecuencia de el apetito eh, insaciable del ser humano causado de alguna manera por la sociedad de consumo en la cual vivimos, que nos ha llevado a siempre querer más, producir, 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 estar buscando cada vez más y que nos lleva a destruir la tierra, nos lleva a destruir lo que Dios nos ha dado porque no respetamos el reposo.
porque las empresas, las fábricas hoy en día trabajan 24/7, 24 horas del día, las 7 días de la semana, con turnos en los cuales hay siempre alguien trabajando, alguien produciendo y alguien arrojando de una u otra manera contaminación al planeta. Y esto es la consecuencia, algunos dirán, ¿por qué Dios permite esto? Si Dios existe, ¿por qué permite estas enfermedades? ¿Por qué permite el coronavirus? Porque, hombre, Dios no lo permite. Nosotros lo estamos haciendo porque no estamos siguiendo la instrucción que Dios nos ha dado y a la cual nos ha llamado a poder respetar y cuidar lo que Él ha creado y nos ha encomendado a administrar. Y deberíamos aprender de esto algo, y es el reposo en nuestras vidas, el reposo en nuestro alrededor, el reposo en nuestros trabajos. Los que somos jefes, aprender a dar reposo a las personas que trabajan con nosotros es esencial. Darle reposo a cada una de las cosas que nosotros tenemos es esencial para que la vida pueda fluir y para que pueda avanzar. En estos días escuchaba que es impresionante, pero en la China, por causa del coronavirus, hay un récord en el descenso de emisiones de CO2, casi en un 30% por causa, gracias, en los últimos 2 meses, gracias al coronavirus. De alguna manera Dios y por medio de su creación está diciendo, o ustedes paran o yo los tengo que parar, pero tienen que parar, tienen que hacer algo, porque van a destruir su tierra, su planeta y a destruirse a ustedes mismos. Y ahí es esencial entender esto, el reposo es fundamental acá. El reposo cuando estás enfermo, una persona que está enferma, ¿qué tiene que hacer? Reposar. Si no reposa, no se recupera. Y si tú estás enfermo por causa de la falta de perdón, por causa del rencor, por causa del odio, necesitas aprender a reposar en Dios y a poder buscar descanso en Él frente a eso que tú estás viviendo. También vemos que Dios, en los versículos 8 a 21, que era un poco lo que estábamos leyendo, Dios llama ahí a que haya un reposo en medio de la sociedad. Miren, sigo leyendo el versículo 12. Ese año, ese jubileo, estoy en Levítico 25, versículo 12. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año de jubileo, cada uno volverá a su heredad familiar. Si entre ustedes se realizan transacciones de compraventa, no se exploten los unos a los otros. Tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional al número de años que falten para el próximo jubileo, y él te venderá a un precio proporcional al número de años que queden para cosechar. Si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio en la misma proporción, pero si faltan pocos, rebajarás el precio proporcionalmente, porque lo que se está vendiendo es solo el número de cosechas. No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Durante el tiempo de jubileo sucedía algo, durante este año de jubileo sucedía algo, era que las deudas que se tenían se perdonaban. Las deudas que había en ese momento quedaban quietas. Creo que a más de uno de los que estamos en la iglesia nos encantaría que nos tocara ese año 50 y que nos perdonaran las deudas. Pero tal vez pregúntate qué tanto tú estás dispuesto a perdonar las deudas de otros también si viniera el año de jubileo. Y un poco lo que Dios está llamando es a que tengamos, en esta palabra estaba llamando al pueblo de Israel a tener un tiempo en el cual pudiera descansar la sociedad, que pudiera descansar la economía, que pudieran descansar las personas y que de alguna manera fuera equitativo y justo y adicionalmente que no se acaparara las riquezas en solamente unos pocos, porque al venir el año 50, de alguna manera todo volvía de nuevo al mismo orden porque ya tú no estabas endeudado, volvías a tener una nueva oportunidad, no acaparaba una persona, una familia durante generación tras generación la riqueza, sino que de cierta manera se lograba dar un equilibrio entre lo que se estaba viviendo. Creo que esto nos muestra muchísimo de algo, y es, las leyes de Dios no son leyes que Él haya puesto para destruir ni para amargarnos la vida, sino para darle un sentido a la humanidad en la cual podamos descansar en Él y en la cual podamos hallar en libertad también y no tener una esclavitud frente al trabajo, ni una esclavitud frente a las deudas, ni una esclavitud frente a determinadas cosas. Ha sido como les decía, el apetito insaciable del ser humano lo que ha llevado a que cada vez más queramos más, queramos más, queramos más, los bancos cada vez quieren más, los políticos, los gobernantes, y somos muy duros con ellos, pero la realidad es que si nosotros estuviéramos en la posición de ellos, muy probablemente haríamos y pensaríamos tal cual como ellos lo hacen.
porque vivimos en un mundo caído que tiene unas prioridades y unos principios completamente equivocados. Un trabajo especial requiere un reposo especial. Tener un trabajo especial requiere que podamos descansar de una manera distinta. Dios se nos revela cuando estamos reposados, no cuando estamos fatigados. Quiero que vayamos a Primero de Reyes 19:3-7, por favor. ¿Tenemos? Dice, muy bien, dice, Primero de Reyes 19:3-7, dice. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba, de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera unos panecillos cocidos sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Y acá es ver que vamos a atravesar muchas veces nosotros por trabajos y por momentos en los cuales vamos a requerir de un descanso especial. Pero fíjense algo, lo primero es, Dios se revela en nuestras vidas muchas veces cuando estamos reposados, no cuando estamos atafagados. Muchas veces cuando estamos con problemas y estamos con angustias, con preocupaciones, no logramos ver la respuesta de Dios y no logramos escuchar su voz ni ver su voluntad frente a lo que estamos viviendo. Pero no sé si a alguno le haya pasado, pero te acuestas a dormir, descansas, al otro día desayunas, te das una buena ducha y empiezan a fluir las ideas. Y acá quiero darles una clave y es, no tomen decisiones en caliente, no tomen decisiones durante el momento en el cual ustedes están sin poder pensar. A veces decir, hombre, voy a ir a descansar, voy a ir a dormir, voy a darme una ducha, me va a ayudar mucho. A mí me ayuda mucho el decir, me voy a dar una ducha, necesito bañarme y, y repensar como muchas cosas y descansar. Y en esos momentos de reposo, muchas veces el Señor se manifiesta a nosotros y logramos tener ideas diferentes. María Paula siempre se ríe de mí porque cuando estoy bloqueado en una prédica y no logro sacar adelante el tema o no sé cómo cuadrarlo, a veces digo, me voy a bañar, me tengo que bañar. Porque en la ducha, no sé por qué, pero en la ducha es donde se me ocurren a mí las mejores ideas siempre. Porque es en el momento en el que estamos descansando, en el momento de reposo, en la mañana, después de haber dormido, después de haber descansado, es cuando podemos encontrar. En reposo descansamos y recibimos pastoreo por parte del Señor. Es en el descanso donde el Señor puede apacentarnos, alimentarnos. El pastor, el buen pastor, lo que hace con las ovejas es atravesar largos caminos, pero una vez llega al final del camino o en el trayecto, durante el trayecto, encuentra un gran lugar de pasto en el cual pueda sentarse a apacentar a sus ovejas. Apacentar es alimentarlas de pasto, darles césped, que coman, que puedan apacentarse, alimentarles. Y nosotros necesitamos descansar muchas veces para poder empezar a ver lo que viene hacia adelante. Seguro que ustedes muchos viven ahorita tiempos difíciles, tiempos de preocupación, de angustia frente a qué va a pasar, si hay una cuarentena, si dicen que no podemos salir, si los niños, si una cosa, si la otra, si de repente vienes tú a más, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar una cosa? ¿Cómo voy a pagar la otra? Tenemos que entender algo y es que Dios es nuestro proveedor. Nosotros podemos descansar en Él. Yo tengo que hacer mi trabajo cuando tengo que hacerlo, ser eficiente en mi trabajo, ir al máximo en mi trabajo, pero si llega un momento en el cual Dios nos pone a descansar, pues nos puso a descansar. Y Él será quien nos dará reposo y Él será quien cuidará de nosotros, quien cuidará de nuestras familias. Y un trabajo adicional, un trabajo especial requiere un reposo especial. Y tal vez muchas veces Dios nos quiere mandar a reposar, a tener un reposo especial
porque después viene un trabajo especial, porque después viene algo en lo cual Él nos dará algo más. Un trabajo adicional requiere un descanso adicional. Cuando yo tengo que ir más allá de mi trabajo, ir más allá de lo que tengo que hacer, necesito aprender a cuidar mi reposo y mi descanso. Yo creo que se los he compartido muchas veces y un poco viene de la mano de lo que les decía hace un momento y es cuando tú empiezas a disfrutar tu trabajo, pues te cuesta mucho aprender a descansar, te cuesta mucho aprender a reposar porque disfrutas mucho lo que estás haciendo y se hace de alguna manera sientes que estás perdiendo el tiempo cuando estás descansando en vez de estar pensando en qué hacemos después, ahora hagamos una cosa, ahora hagamos la otra. Y la verdad, en algún momento de mi vida, sobre todo el año pasado, hubo un momento en el cual empezamos a discutir con María Paula, en el cual estaba preocupado, en el cual además estaba mal de salud, triglicéridos al tope, a tope, a tope, a tope, a tope, no solamente por la mala comida, sino también por el estrés de no descansar, de andar todo el tiempo en una cosa y en la otra, una cosa y en la otra, y esto termina por consumir nuestras vidas. Y debemos entender que Dios nos ha llamado a tener un servicio hacia Él, pero también a poder descansar y a tener reposo. Por eso insisto también en dos cosas allí es, uno, en que los servidores de la iglesia, todos ustedes son servidores, necesitan tener reposo, no solamente reposo del trabajo, sino también reposo en el servicio, tener un tiempo en el cual puedan descansar, en el cual puedan recuperar fuerzas. Y me encanta porque de alguna manera creo que Dios nos mandó a todos a reposar este tiempo. Creo que me encantaba ver las fotos de algunos de las familias de la iglesia de paseo el domingo, descansando el domingo en casa. Y Dios nos está dando un descanso especial. Seguro, seguro vendrá un trabajo especial más adelante y seguro vendrán cosas más fuertes hacia adelante. Pero ahorita nos está llamando a reposar, a descansar el domingo, a poder estar tranquilos. Yo tuve el regalo de poder ver el domingo el culto con mis hijos en la sala de mi casa, porque los que no sabían, el culto fue grabado. Pero tuve el descanso de poder ver el culto con mis hijos en la casa y desayunar con ellos y de poder tener un reposo especial que seguro Dios nos está permitiendo tener en este momento, porque creo que está llamando al mundo la atención frente a qué estamos haciendo con el planeta, pero a su vez nos está dando particularmente a nosotros un reposo especial en el cual nos está permitiendo descansar y recuperar fuerzas para lo que viene hacia adelante. Eh, la holgazanería es pecado. Quiero que veamos Proverbios 24, 30 al 34. Proverbios 24, 30 al 34. Dice, pasé por el campo del perezoso, pero por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como a un bandido, y la escasez como a un hombre armado. Fíjense que la holgazanería nos va a llevar a esto. Ser unos haraganes, ser unos holgazanes, nos termina por llevarnos a que la pobreza nos asalte en cualquier momento. Creemos que todo está bien, que todo está funcionando, pero eh, 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 simplemente somos perezosos y no queremos vivir, no queremos aprovechar el tiempo que tenemos que aprovechar. A mí me encanta los chicos cuando están preocupados con sus trabajos en la universidad, en el colegio, y que dicen que no saben qué hacer, que están reventados, que tienen que estudiar, que no pueden, que una cosa y cancelan todo y cancelan una cosa y la otra. Y yo muchas veces les pregunto, bueno, realmente del tiempo que, que estás diciendo y cancelando otras cosas, ¿cuánto estás dedicando realmente a lo que tienes que hacer y cuánto estás dedicando a ver Facebook, a llamar, a mirar, a ver televisión, a mirar para el techo? Y la realidad es que muchas veces perdemos oportunidades porque gastamos el tiempo en cosas que no son eficientes, porque nos damos pequeñas siestas, porque nos damos pequeños descansos durante lo que vamos haciendo. Hoy en día es lo que llamamos una pausa activa.
damos una pausa, no sé si aquí le dicen igual, pero en Colombia se le llama una pausa activa. Entonces en el trabajo hacer una pequeña pausa activa, y la pequeña pausa activa es sacar el celular y empezar a sacar el móvil y empezar a ver Instagram y ver la línea de tiempo de Instagram que nunca acaba, y cuando te das cuenta llevas 2 horas en esa pequeña siesta y pasó el tiempo que tenías que hacer. Por eso después en la noche no puedes descansar porque te toca trasnochar trabajando, no porque tuvieras mucho trabajo, sino porque cuando tenías que hacer las cosas no las hiciste, no trabajaste en lo que tenías que trabajar. Miren lo que dice también Proverbios 10:4. Dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Nosotros debemos aprender algo, y es, si queremos tener provisión, si Dios no quisiera que nosotros tengamos provisión, no nos daría estos consejos en su palabra. Él quiere que tengamos provisión y que podamos tener seguridad, pero eso no lo vamos a obtener como unos holgazanes religiosos yendo a la iglesia. Eso lo vamos a obtener aprendiendo a adiestrar nuestras manos para poder tener riqueza. Porque hay personas que no conocen de Dios, que no aman a Dios y que niegan a Dios, pero que son ricos, que no tienen dinero. Hombre, porque son hábiles con sus manos. Algunos porque son tramposos, otros porque son hábiles y trabajadores. Y pues cuando tú eres hábil y trabajador, pues simplemente vas a prosperar en tu trabajo, te va a ir bien en tu trabajo, vas a emprender y vas a tener cosas nuevas. Pero si yo me la paso más pensando en lo que tiene el vecino, en lo que está haciendo el uno, lo que está haciendo el otro, y dándome siesticas porque el otro también descansó, pues voy a perder la oportunidad de lo que Dios me está permitiendo vivir. Yo creo que un poco lo que vamos a lanzar mañana, toda una campaña de general en la iglesia de Barcelona y la iglesia de Madrid con respecto a lo que vamos a hacer durante este tiempo, porque la iglesia no se puede detener, tenemos que seguir con la iglesia, porque una pequeña siesta nos va a conducir a la ruina. Tenemos que aprovechar el tiempo de reposo que Dios nos está dando y aprovecharlo para desarrollar nuevas herramientas y para desarrollar nuevas estrategias. Y vamos a mañana a enviar toda una campaña de lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a tomar 7 acciones que nos van a ayudar a estar presentes en la vida de la gente y con base en las cuales vamos a trabajar, porque sabemos y entendemos que la holgazanería lo único que va a hacer es destruir nuestras vidas y destruir la iglesia. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el día en que debemos descansar? ¿Cuál es el día en que debemos tomar como día de reposo? Porque si se fijan, cuando hablábamos y veíamos el mandamiento en el decálogo con respecto al reposo, veíamos que hablaba del sábado. Pero mírenlo, y porque nosotros hacemos nuestro descanso el día domingo. Quiero que vayamos a Colosenses 2:16 primero. Colosenses 2:16. Está hablando Pablo acá a la iglesia de Colosas y dice lo siguiente. Así que nadie los juzgue a ustedes porque comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Nos está llamando y nos está diciendo claramente porque la iglesia de los colosenses a la cual Pablo le está escribiendo tenía otros tiempos, otras dinámicas de vida, otras dinámicas distintas y otras tradiciones distintas a las tradiciones que habían producido de alguna manera una manera de vivir y una manera de llevar la rutina del día a día distinta a la manera en la que la llevaban los judíos. Y Pablo lo que les está diciendo es, miren, Cristo ya nos dio libertad y no quiere que nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud de la ley. Así que nadie los juzgue a ustedes porque comen o porque beben, y que tampoco los juzguen con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Nadie nos puede juzgar por el día en que nosotros decidimos hacer el reposo. Nosotros hacemos el día de reposo, ahora les voy a decir en parte por qué, el día domingo. Pero eso no significa que si alguien tiene que trabajar el domingo, entonces no esté cumpliendo con el día de reposo. No, el día de reposo es un día para descansar y para recuperar fuerzas y para buscar del Señor. Y si tu día de reposo por tu trabajo es el lunes, pues perfecto que sea el lunes. Puedes tener día de reposo el día del lunes. No tiene que ser el domingo, porque en Casarroca dijimos que era el domingo y es pecado si no fue el domingo. No, puede ser otro día de la semana, porque nadie puede juzgarte a ti por el día en que tomas el reposo. Y veamos ahora lo que dice Mateo 12, 9 al 12. Mateo 12, 9 al 12. Dice, pasando de allí entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron,
¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a, a Jesús. Y quiero que veamos acá algo, y es que el día de reposo es un día que Dios hizo para que el hombre se sirva de él, no para que el hombre se sirva, no para que el hombre le sirva el día de reposo. No es para que ese día, es que ese día me toque ir vestido de una manera, hablar de una manera, comportarme de una manera, y tiene que ser tal día y de tal hora a tal hora, porque si no es que, mejor dicho, se acabó esto. No, Dios nos llama a que podamos tener un tiempo de restauración, de sanidad, que sea un tiempo también de descanso, en el cual estemos nosotros sirviéndonos de ese día de reposo. Que un domingo estás muy cansado y no quieres venir a la iglesia porque estás cansado, porque necesitas recuperarte, porque tu hijo cumple años, porque tu esposa y tú están de aniversario, porque lo que sea, y quieres descansar ese día y quieres ese día comer con una bandeja, un desayuno en la cama viendo una película, hombre, eso no es pecado. No es que tienes que ir el domingo a la iglesia porque es que si no, mejor dicho, te cogen arrejo y es que se acabó. No, no, eso lo podemos hacer. Estamos llamados a reposar, estamos llamados a servirnos del día de reposo. ¿Por qué nosotros celebramos el día de reposo el día domingo? Primero por las dinámicas del mundo en el cual vivimos hoy en día, un poco lo mismo que sucedía con los colosenses. Nosotros hoy en día trabajamos por lo general de lunes a sábado. Los días domingo, de hecho, pues la hora de trabajo es mucho más cara, porque es el día en que la gente en principio tiene que, está diseñada para que sea el día en que la gente descansa. Segundo, porque el domingo es el día que nosotros recordamos la resurrección de Cristo, porque es el día en que celebramos la victoria sobre la muerte. Y lo que hacemos al final de nuestra reunión en la Santa Cena es recordar la muerte de Jesús en la cruz, proclamar su resurrección y proclamar su segunda venida. Estamos recordando precisamente lo que hizo en un día como ese, el día domingo, ¿vale? Frente a esto, esto es importante porque vamos a ver que mucha gente dice, no, es que tiene que ser tal día. Hombre, eso no es lo que debe gobernar lo que nosotros tenemos. Algunos preguntan de dónde viene la palabra o por qué descansar ese día. Si ustedes se fijan, la palabra domingo es una palabra que viene del latín. La palabra domingo viene del latín, viene de la palabra, se dice en latín, es la palabra dominica. Y la palabra dom se refiere a señor. Y la palabra nica se refiere a dominio. O sea, es el día en que el Señor, en que podamos reposar para el Señor, que podamos estar buscando de Él. Y eso sí es algo que es importante y es el día de reposo. Una cosa es el día de reposo que yo me acuesto a dormir todo el día y ya, a tener un día de reposo en el cual yo busque del Señor, en el cual yo descanse, por supuesto, pero también que pueda tomar un tiempo para buscar más de Él, para aprovechar el tiempo para estar buscando de Él. Jesús nos dice claramente, no se trata de buscar y de hacer las cosas de una manera religiosa, sino de poder descansar en lo que Él tiene para nosotros. En Hechos 27, quiero que veamos Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. El primer día, ¿qué día? El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. La iglesia primitiva, desde Hechos de los Apóstoles, se reunía el día domingo. El domingo es el primer día de la semana. Todos siempre hemos creído que es el lunes, pero realmente el primer día de la semana, desde estos tiempos, era el séptimo día, o sea, era el que hoy en día nosotros llamamos séptimo día, pero era el domingo, el séptimo día venía siendo el sábado. Y la iglesia primitiva desde ese tiempo descansaba
ese día. Jesús preocupaba porque las personas que estaban con él descansaran. Miren lo que dice Marcos 6:31. Está Jesús, a mí me encanta Jesús porque uno muchas veces se siente mal de descansar. Pero miren lo que hace Jesús acá. A veces uno dice, no, es que me está llamando tal, que si no le contestas, que si no sé qué, que si tal, que si tienes que ir a verlo, que si no vas a verlo ya, mejor dicho, es que tienes que salir a saludar y tienes que hablar con este, es que si no lo haces, es que mejor dicho, miren lo que sucede acá, en el versículo 31. Y como no tenían tiempo, perdón, voy a leer el versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, ¿a alguno le ha pasado eso que no tiene tiempo ni para comer? A mí eso me pasa a veces, no me queda tiempo ni para comer, a veces me pasa sobre todo los domingos. Y como no tenía tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Jesús se preocupa por nuestro descanso. Esto pareciera envidioso, pareciera que uno dice, pero Jesús, no pareciera de Jesús llevar a sus discípulos a un lado y esconderlos de la gente para que pudieran descansar. Pero lo que pasa es que Él más que nadie conoce cómo hemos sido diseñados y cómo hemos sido programados. Y Él más que nadie sabe que tenemos un límite y que si nosotros superamos ese límite, simplemente no le vamos a poder ayudar, no le vamos a poder ayudar a esas personas que están esperándonos en ese momento, sino que no vamos a poder ayudarle a nadie más después, porque nos vamos a reventar, porque no vamos a poder avanzar. Y es importante que veamos esto, necesitamos descansar. Y yo como pastor quiero que sepan algo y es, eh, 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 cuenten con nosotros para su descanso, o sea, cuenten con nosotros para decirnos necesitamos descansar, ayúdanos, necesitamos dejar esto un momento, un tiempo, necesitamos parar esto, necesitamos dejar de servir en esto porque necesitamos un tiempo de descanso. Nosotros lo entendemos perfectamente y para nosotros es más importante tu descanso también a que tengas un activismo que termine por consumirte. Jesús al final es el Señor del reposo, Dios es el creador del Dios del reposo. Él creó el reposo, Él lo ordena y Él lo facilita. Miren cómo Él no solamente lo mandó, nos dice que lo hagamos, sino que nos enseña cómo vivir y cómo tener tiempo de reposo, ¿vale? De hecho, en la prédica un poco que vamos a compartir el domingo, vamos a ver que Jesús en algún momento también decide moverse de una ciudad a otra porque estaba tan cansado de todo lo que estaba teniendo que trabajar con sus discípulos que prefiere moverse a otra ciudad en la cual él creía que no lo conocían para poder descansar. El problema es que llega a la ciudad en la cual cree que no lo conocían y también lo conocían y le tocó también trabajar ahí, pero él trabajaba en lo que tenía que trabajar. Fíjense que los discípulos, a él se lleva a los discípulos, miren el versículo 30, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Jesús los lleva a descansar después de que han hecho su faena, después de que han hecho lo que tienen que hacer. Y nosotros debemos aprender a descansar y ver que podemos descansar, pero podemos descansar tranquilamente cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo, como les he compartido varias veces, pues el día de descanso nuestro es el lunes. Y yo trato en la semana de esforzarme al máximo para poder el lunes decirle a Dios, hoy descanso, porque sé que en la semana hice todo lo que tenía que hacer y fui diligente en cada una de las cosas que tenía que hacer. Y tal vez Dios a veces, de hecho, en el mismo tiempo de descanso me incomoda y me hace darme cuenta que habría podido haberlo hecho mejor en otra cosa, que habría podido esforzarme más en otra cosa, que habría podido atender a determinada persona, que habría podido organizar mejor mi agenda. Pero si no tengo tiempo de reposo, no tengo tiempo de recapacitar frente a los errores que puedo estar cometiendo. Por eso Jesús quiere que nosotros podamos descansar. 8, 22, 24. Para que no nos queden dudas de la importancia del descanso desde la perspectiva de Jesús. Lucas capítulo 8, versículos 22 al 24. Pablo, ¿Sí? mi Adonai está, no
está muteado. Listo, muteado. ¿Ya está? Sí. Vale. Muy bien. Lucas 8, 22, 24. Dice, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. ¿Qué hizo? Dormirse. Y no es que se haya dormido de malo ni porque estuviera, no, porque él podía descansar porque sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Él se quedó, yo siempre he pensado que Jesús se queda dormido, mientras navegaban, él se durmió. Siempre pienso que es como cuando un niño se queda dormido en el coche, es como, o cuando tú te quedas dormido viendo una peli, no es como, este es el momento de acostarse a dormir, sino que estaba cansado y durmió, descansó. Entonces se desató una tormenta sobre ellos, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, no vemos, no vamos, nos vamos a ahogar, perdón, gritaron. Él se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. El Señor descansa, Jesús descansaba porque se cansaba. Y también nos trae descanso cuando nos muestra que está con nosotros. Y por último, con respecto a esta llave del reposo, eh, una cosa es el reposo o el día de descanso que nosotros debemos reposar, y otra también que es importante es que nosotros podamos entender el reposo en nuestra alma, reposar en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Y esto lo empezamos a hacer y a vivir cuando empezamos a confiar en Él. Cuando nuestra mente confía en el Señor, nuestras emociones confían en Él y nuestra voluntad confía en Él. En ese momento podemos estar teniendo descanso en medio de todos los trabajos y en medio de todas las labores que tenemos que hacer. Eh, y seguro que vamos a tener cansancio, pero tendremos cansancio con reposo. O sea, estando igual seguros y tranquilos de que lo que estamos haciendo es lo que deberíamos estar haciendo. Muchas veces nos vamos a descansar, pero sabemos que no hicimos lo que debíamos haber hecho, o tenemos un problema, o hemos hecho las cosas de una manera equivocada y no logramos descansar nada. Al contrario, terminamos más cansados ese día de descanso por andar pensando y dándole vueltas al problema que nosotros teníamos. Pero en la medida en que entendamos que el reposo debe ser un estado en nuestra alma, cuando descansamos en nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, empezaremos a descansar y a poder vivir de una manera diferente, ¿vale? Muy bien. Ay, perdón, me faltaba esto acá. Uy, me faltaba un montón. Perdón, creo que con eso acabamos. Ponemos acá. Muy bien. Juan 4, 6 al 8. Esperen un momento que parece que la gente perdió la conexión. Ah, ya está. Muy bien. Juan 4, 6 al 8. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Fíjense que de nuevo Jesús no solamente se cansa, sino que tenía sed. Jesús entiende y siente lo que nosotros tenemos. Tiene hambre, Jesús pasa por cansancio, pasa por sed, pasa por hambre. Son tres cosas que nos sucede a quienes trabajamos. Vamos a cansarnos, vamos a tener sed y vamos a tener hambre. Y en ese orden de ideas debemos saber que si no reposamos, no vamos a poder saciar nuestra sed y llenar nuestra alma de lo que realmente necesita para poder aprender a descansar en él, ¿vale? Muy bien. Con esto estamos entonces con la llave del reposo. No sé, los veo muy callados, no hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes. ¿Alguno tiene alguna pregunta, inquietud, duda, comentario? Si no me escucha por acá, también escríbanme por acá por el móvil. Yo tengo el móvil aquí al lado. Si tienen alguna pregunta, por acá también pueden escribirme que quieren hablar o que quieren hacer alguna pregunta, ¿vale? Muy bien, vamos entonces ahora
con la llave de la restitución. En la llave de la restitución vamos a hacer algo y es que yo les conté que durante este curso la evaluación del IBLI correspondía, el examen del IBLI, de este curso de llaves del poder, corresponde a un ejercicio que haremos, que haremos en grupo, ¿cierto? Entonces, la idea es que ahorita voy a empezar a explicar la llave de la restitución, pero vamos a dividir los temas para que ustedes puedan empezar a trabajar en grupo, ¿cierto? ¿Qué les sugiero? Pues, no sé, por obvias razones, si no estamos haciendo culto y no estamos haciendo reuniones, pues no es nuestra intención y lo que creemos es decirles, reúnanse y véanse en algún lugar. Pero pues tenemos herramientas digitales que nos permiten reunirnos, la videollamada por WhatsApp, o no sé, lo podemos hacer de distintas maneras, ¿vale? Entonces, en el grupo en este momento tenemos en el IBLI nocturno un total de, perdón, tenemos 20 personas, ¿vale? Son 20 personas las que pertenecen a este grupo. Entonces vamos a hacer grupos de, ya les digo cuántas personas. Ya les digo un momento, por favor. Vamos a hacer grupos de 3 o 4 personas, ¿vale? Obviamente si están en casa si hay algunas, por ejemplo los Sánchez que ya están los 3, pues allá tienen su grupo listo. Vamos a hacer grupos de 3 o 4 personas y yo les voy a dar unos nombres de personajes bíblicos sobre los cuales ustedes tienen que hacer un estudio bíblico de cómo sucedió la restitución en la vida de ellos, ¿vale? Muy bien, entonces voy a empezar la llave de la restitución. Marcos 10, 28, 31. Dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna, pero y en la edad venidera, la vida eterna, perdón. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Aquí hay algo y es, este curso lo empezamos hablando de la llave del despojo. La llave del despojo y la llave de la restitución a veces funcionan como una sola llave, que de alguna manera, no sé si se han dado cuenta de estas llaves que uno mete que dan una vuelta y después otra vuelta más, como que pasa un pasador y después termina de pasar completamente el pasador. La llave del reposo y la llave de la restitución funciona de esta manera. Es como una llave de doble vuelta en la cual yo giro y vuelvo a girar y entonces termino por abrir la puerta de la bendición que Dios tiene para mí. Dios nos da el despojo, pero también nos llama y nos promete que habrá restitución frente a lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, el problema es que nosotros nos despojemos esperando la restitución, que nos despojemos simplemente buscando la recompensa. El despojo debe ser genuino, porque si no, la restitución igual llegará. El problema es que el tiempo que tarda entre el despojo y la restitución, yo estaré amargado, diciendo, ¿para qué dejé esto? Me tocó esperar todo esto, mire todo lo que pasó, mire lo que me pasó. La restitución va a llegar. No, Dios no se va a quedar con nada. Dios no nos va a quedar debiendo. No creemos que Dios va a decir, no, pues ahora me le va a quedar debiendo. No, Dios nos va a dar lo que quiere. El problema es que entre el momento del despojo y la restitución tengamos gozo o tengamos amargura. Ya está. Y es decir, hombre, yo no estoy dando las cosas porque ni estoy despojándome porque estoy esperando la recompensa, sino estoy despojándome porque Dios es todo para mí. Y si Él es todo para mí, entonces me estoy deleitando en lo que Él es para mí. Y si yo me deleito en el Señor, Él concederá las peticiones de mi corazón, porque mis peticiones estarán de acuerdo con lo que Él tiene para mí y poder entonces poder descansar, ¿vale?
Entonces, lo que les decía, la restitución que Jesús ofrece es práctica, es palpable, es una cosa real, el despojo y la restitución van de la mano. Jesús nos ofrece una restitución que al final es palpable en el sentido de decir, empiezo a tener significado, empiezo a sentir propósito, empiezo a tener tranquilidad, es real en que yo puedo hoy dar testimonio de lo que Jesús ha hecho por mí gracias a su misericordia, a su amor, a su fidelidad, y en que de alguna manera cuando me he despojado he podido ver cómo Él me ha restituido y cómo Él ha transformado mi vida. La restitución, hay dos cosas importantes, y es que hay restitución temporal y restitución eterna. La restitución temporal hace referencia a lo que en este tiempo viviremos, en esta tierra, lo que Dios quiere que podamos disfrutar de la vida en esta tierra y de lo que Él nos dará para poder vivir esa restitución. Y muchas veces seremos restituidos en este tiempo, en nuestra vida, en esta vida, de alguna manera me despojo de algo y Él me manda algo después en lo cual me permite gozarme. Y por otro lado, tenemos también la restitución eterna, que la restitución eterna es interminable, hace referencia a la edad en la vida venidera y con respecto a la vida eterna que tendremos al lado del Señor. Entonces, Él nos da una restitución no solamente con una promesa eterna, sino nos da una restitución, nos promete una restitución en esta tierra, en la cual Él nos mostrará su amor y lo que Él tiene para nosotros. Entonces, acá llegamos a la parte de la tarea, a la parte que quería llegar. Entonces, yo les voy a dar, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Sí, vamos a hacer esto. Voy a poner en el grupo de WhatsApp, necesito que me escriban el nombre de las personas que integran el grupo y el nombre del personaje bíblico sobre el cual harán el estudio bíblico. El primero en pedirse, el que pidan, es el que lo tiene, ¿vale? Entonces, el primero en mandar, el primer grupo en decir, Patricia, Hernando y Daniela, nos pedimos el estudio bíblico sobre Ismael, ya quedó pedido Ismael, y entonces los otros grupos tienen que escoger otra de las opciones que hay, ¿vale? Entonces, las opciones que tenemos son las siguientes. Ismael, la idea es estudiar cómo en la vida de Ismael pudo haber restitución. La siguiente es en la vida de Raquel, estudiar la historia de Raquel y poder ver cómo pudo haber restitución en la vida de Raquel. La otra es en la vida de José, estudiar en la vida de José cómo operó la restitución. En la vida de Job, el siguiente es en la vida de Job. El siguiente es en Zaqueo, ¿vale? Y por último, Pablo el prisionero, ¿vale? Entonces, Pablo el prisionero es Pablo el apóstol. Entonces, aquí hay algo importante y es, ¿qué es lo que quiero que hagan en el trabajo? Lo que queremos que vean, lo que quiero que ustedes puedan, más que verlo yo, lo que quiero que ustedes vean y aprendan del trabajo es identificar de qué se despojó este personaje y después decir cómo fue restituido y cómo fue su actitud o qué nos puede contar la Biblia sobre su actitud entre el momento del despojo y el momento de la restitución. Y cómo su vida era una cosa en el momento del despojo y cómo su vida era otra en el momento de la restitución. Pero principalmente, de qué se despojó el personaje y después cuándo fue restituido. Es un trabajo muy sencillo, no tienen que coger y transcribirme los versículos de la Biblia porque lo tenemos, ¿cierto? Si quieren poner las citas bíblicas, pueden poner la cita bíblica, pero creo que máximo una página lo que se deben gastar o dos haciendo el trabajo, ¿listo? Creo que es muy sencillo, no tiene mayor esfuerzo. ¿Para cuándo tenemos este trabajo? Este trabajo, la idea es que tenemos que entregarlo me lo tienen que mandar el próximo martes 17. ¿Listo? Próximo martes 17. Tienen plazo para mandármelo hasta las 12 de la noche del martes 17. O sea, hasta las 11:59 tienen para mandármelo del martes 17. ¿Listo? Ese es el día para enviarlo. Y aprovechen, reúnanse, compartan con otros. Si hay algunos que se están quedando sin grupo, porque ya vi que están escribiendo ahí, si hay alguno que está diciendo, ay, no me metieron en ningún grupo, entonces los grupos de dos, pues que están de parejas, busquen a alguien que puedan incluir también ahí, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y después vamos a compartirlo para que todos lo puedan ver y lo puedan estudiar también, esos estudios bíblicos. ¿Listo? Muy bien.
Muy bien, seguimos. Un momento. Veo que están todos ahí en una guerra en el grupo. Me encanta. Pablo, ¿qué personajes hay? Muy bien, voy a poner los personajes que hay. Si ya alguien los ha pedido, pues, a ver, ya pidieron a José, ya pidieron a Job, a Raquel, a Saqueo. Uy, José ya estaba pedido, lo siento. Aleja, Janet y Juliet ya estaba pedido, tienen que escoger otro. Eh, Marcela pone Pablo, o sea, ¿me estás hablando a mí o te estás pidiendo a Pablo? Entonces, Camila va con Roger, perfecto. José ya estás pedido, escribió Roger, muy bien. Aleja ya estaba diciendo eso. ¿Qué personajes hay? Queda, a ver, repito, los personajes son Pablo, Saqueo, José, Job, Ismael, es otro. No sé si Ismael, creo que no lo había cogido nadie. Entonces Janet puede coger, el grupo de Janet puede coger a Ismael. Listo, Pablo, Orlando y Andrés y Marce. Cogen a Pablo el prisionero. Janet, creo que te queda a ti Ismael. Perfecto. Ya estamos todos con los personajes, ¿vale? Muy bien. Entonces, próximo martes 17, la idea es mandar que me envíen al correo el trabajo, ¿vale? Muy bien. Entonces, veamos lo que Dios nos llama también y nos dice, él nos promete a que va a restituir al pueblo y Él quiere que tomemos esa palabra que sea en rema hoy mismo, que se cumpla, que entendamos que se va a cumplir hoy mismo. Piense que en las promesas que Dios nos da frente al pueblo de Israel las vemos hoy en día. Miren cómo el pueblo de Israel se ha despojado tantas veces, algunas por su propia desobediencia ha terminado siendo despojado, porque el despojo llega a nuestras vidas por obediencia y por desobediencia. Tenemos que pasar por el despojo. Vamos a ver que algunos de los personajes de la Biblia que ustedes van a estudiar, algunos tuvieron que llegar a despojarse, porque Dios ya les dijo, mijo, o se despoja o se le acaba esto. Y Dios ha llevado al pueblo de Israel muchas veces a despojarse. Sin embargo, Dios siempre los ha restituido. Y miren las promesas que vemos cumplidos hoy en Israel. Yo creo, tal vez muchos no lo ven así y tal vez algunos de ustedes lo empezarán a ver a partir de hoy así. Pero yo creo que nosotros, quienes vivimos en este tiempo, somos privilegiados de ver al Estado de Israel restituido, de ver la restitución de Dios sobre el pueblo de Israel. Y eso nos debe llevar a creer aún más en el Señor, el ver cómo Él ha cumplido su promesa de restitución sobre su pueblo y cómo el pueblo de Israel, cómo la nación de Israel hoy es una nación que es una potencia, que es importante, que trasciende en el mundo y que está de alguna manera marcando la pauta en muchísimas cosas en estos tiempos. Porque para muchas personas hace 60 años o 70 años era completamente impensable que iba a llegar a haber una restitución sobre el pueblo de Israel. Pero yo creo que nosotros somos privilegiados en poder verlo y de alguna manera vemos la mano de Dios con respecto a esto. Hay algo y es que confiar en las riquezas dificulta el acceso al cielo. No estamos diciendo que ser ricos dificulte el acceso al cielo, no. El problema es que cuando nosotros no hemos aprendido que debemos despojarnos de lo que tenemos, acuérdense la historia del hombre que le dice a Jesús que quiere seguirlo, pero Jesús le dice, bueno, pues ve y vende todo lo que tienes y entonces me podrás seguir. Y la persona dice que la palabra que este personaje se entristeció mucho porque tenía muchas cosas y no siguió al Señor. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando nosotros estamos más aferrados a lo que queremos tener, no podemos soltarnos de lo que Dios, no podemos acceder a agarrar lo que Dios tiene para nosotros. A mí hay un ejemplo que me enseñó mi papá que me gusta mucho y es, no sé si ustedes saben cómo cazan a los monos. Hay una manera, hay una estrategia de cazar a los monos y es la siguiente. Agarran una especie de coco, ¿cierto? Una especie de bola, de esfera, en la cual abren un pequeño hueco, orificio. Y dentro de ese pequeño orificio ponen un poquito de fruta, ponen plátano o alguna fruta. Y entonces el mono viene y mete la mano. Cuando haces así,
la mano entra, pero cuando la mano agarra, ya está más grande la mano, ¿cierto? La mano abarca más y ya no sale por el hueco por el cual entró. Entra por acá, pero ya después no sale. Y ese coco lo ponen encadenado a un árbol. Entonces, el mono prefiere quedarse agarrado acá, lo cazan porque el mono prefiere quedarse agarrando esto a soltarlo e irse a buscar fruta en otro lado. Y nosotros desafortunadamente somos así, somos como el mono que encontró fruta en un coco que está cautivo y que lo lleva al cautiverio. Y nos quedamos como ese mono ahí, esperando a que nos llegue el final. Y por eso no encontramos ni estamos dispuestos a seguir a Dios, porque decimos, uy, es que lo que hay ahí es tan rico, es que me gusta tanto, es que es lo que yo estaba esperando, es que es lo que yo quiero, es que es lo que a mí me gusta comer, es que es lo que me enseñaron a comer en mi casa, y estoy agarrado a ese coco hasta que llega de repente el momento, y por no haberme aprendido a despojar, no puedo ir a agarrar lo que Dios tiene verdaderamente para mí, a poder recibir lo que Él quiere darme. Tenemos las manos tan ocupadas en acaparar lo que nosotros creemos que es importante, que no podemos agarrar las cosas realmente valiosas y verdaderas que Dios tiene para nosotros. Entonces, confiar en las riquezas va a dificultar nuestra seguridad y va a dificultar nuestro acceso frente a lo que Dios tiene para nosotros. De ahí viene la enseñanza que Jesús nos da con respecto a que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que pase, a que un rico entre en el reino de los cielos. Que bueno, creo que esto lo hemos hablado un montón de veces, se los he enseñado en el Biblia, en los ayunos, en todas partes siempre utilizo yo ese ejemplo para enseñarles a leer la Biblia. Pero es por eso, es porque vamos como el mono, aferrados a una cosa y no queremos soltarla, ¿vale? Entonces, bien, ahí tenemos la llave de la restitución, vamos a profundizarla en la medida en que hagan su trabajo, el trabajo que tienen que hacer con las personajes que les di hace un momento, ¿vale? Muy bien, vamos ahora a la novena llave, que es la llave del silencio, ¿vale? Amos 5:13 dice, por eso en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. En tiempos malos, ¿qué hay que hacer? Guardar silencio. A veces queremos opinar, decir, ser los que más decimos, los que más creemos, los que más tenemos la última palabra. Y la realidad es que eso muchas veces termina por comerse lo que realmente es importante y que podamos aprender a escuchar a otra persona, porque a veces es más importante lo que tienen que decirnos que lo que tenemos nosotros por decir. A veces es más importante lo que tu esposa tiene por decirte que lo que tú quieres decirle a ella. Pero por ser a veces orgullosos nosotros, no escuchamos, sino que simplemente queremos hablar. Por eso, si tú quieres ser prudente, a mí me encanta porque la palabra dice que el hombre prudente es el que edifica su casa sobre la roca, el insensato es el que lo construye sobre la arena. La prudencia o el prudente tiene al silencio como un aliado. El imprudente, el necio, tiene las palabras como su aliado para destruir, para hablar, para hablar, hablar. ¿Han visto la gente que construye su imagen a punta de palabrería? Pero cuando llega la hora del té, no salen con nada, que le dicen a uno, uy, es que yo sé esta cosa, yo sé arreglar, yo sé tal, no sé qué tal, que cuente conmigo para las que sea. Y nuestra imagen de esa persona se había edificado sobre la arena, se había edificado muy rápido, pero se cayó muy pronto, porque se edificó sobre la palabrería. Pero cuando yo estoy calladito, callado, y entro a servir, y entro a hacer las cosas, y hago lo que tengo que hacer en silencio, el día que hablo, ese día me escuchan, porque saben que voy a decir algo que es importante, porque estoy siendo prudente. A mí el día que me iban a ordenar pastor, el pastor más mayor de la iglesia, eh, una persona que aprecio muchísimo, se me acercó y me dijo Pablito, me dice Pablito, yo le voy a dar un consejo. Y con su bastón, ya va con su bastón siempre. Yo le voy a dar un consejo a usted. No se olvide de esto porque yo lo quiero a usted mucho. Yo le dije, claro, pastor, cuénteme, pues qué emoción. Yo estaba en el clériman, preparado para el momento del nombramiento. Ese día la iglesia, pues de alguna manera, estaba reunida esperando ese momento. Era un momento muy especial para mí y esperaba qué consejo me iba a dar, ¿no? El pastor más mayor de la iglesia.
¿qué consejo me va a dar? Y me dice, Pablito, yo le voy a dar este consejo, no se olvide de este consejo, por favor. Me dijo, mire, acuérdese siempre que calladito se ve más bonito. Y a mí me caló muchísimo ese comentario, porque la realidad es que muchas veces he tenido que callar en reuniones en las cuales he querido opinar, en las cuales he querido decir, pero aprender a callar me ha ayudado mucho. Hay consejerías en las cuales quiero decirle a la persona con la cual estoy sentado, decirle, mire, ¿sabe qué? Creo que ese es un desgraciado. ¿Usted cómo me está diciendo esto? Usted no me vuelva a saludar, usted me ha dicho, busque otra iglesia, que es que ya me das mal genio con usted. Pero guardar silencio nos hace prudentes. Aprender a escuchar a la otra persona nos hace prudentes. No solamente escuchar en guardar silencio, sino escuchar verdaderamente. No solamente quedarse callado, sino poner atención a lo que la otra persona está diciendo nos va a ayudar a poder vivir la prudencia en nuestra relación con otras personas. Perdónenme. Con respecto a la llave del silencio, quiero que veamos lo que dice Mateo capítulo 27, versículos 13 al 14. Mateo 27, 13 al 14. Quiero que veamos la reacción de Jesús en el momento más difícil de su vida, en uno de los momentos más difíciles de su vida. Mateo 27, 13, 14. Y cuando lo terminemos de leer, no vayan a cerrar lo que vamos a estar leyendo ahí un ratito, ¿vale? Dice, ¿no oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Entonces acá tenemos a Jesús primero, que es presentado ante Pilato, que está siendo acusado. Dice, mientras tanto Jesús compareció ante el gobernador y este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. Lo estaban acusando de que él era un traidor, de que él se estaba proclamando rey y que por lo tanto estaba compitiendo con la autoridad de Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación. Porque cuando me acusan de cosas falsas, a veces yo debo decir, mire, diga lo que quiera. Ya está, yo no me voy a quedar acá en la discusión con usted frente a esto, porque yo no tengo por qué entrar al debate ni a convencerlo a usted. Ni usted me va a convencer, ni yo lo voy a convencer a usted. Y Jesús guarda silencio. Y dice que él guardara silencio llevó a que Pilato se llenara de asombro. Ahora veamos Lucas 26, 23, versículos 6 al 7. Lucas 23, 6 al 7. Ahora Jesús ya no está ante Pilato, sino que está ante Herodes. ¿Vale? Lucas 23, 6 al 7. Perdón, sigue todavía ante Pilato, perdón. Esta es la versión de Lucas frente al momento en que está en Pilato, frente a Pilato. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Después de esto, entonces, Pilato dice, bueno, este hombre es Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, él dijo, hombre, Herodes es el gobernador de la zona de Galilea, de la región de Galilea. Entonces, sigue ahí, dice, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Herodes estaba de visita en Jerusalén, que era donde vivía Pilato y donde Pilato tenía autoridad. Y Pilato dice, no, este es de Galilea, este nació en Galilea, que le toca a Herodes juzgarlo porque no quería meterse en el chicharrón. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo porque oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Miren lo que llevamos hablando y predicando tanto tiempo estos días. Herodes quería que llegara el mago de hacer shows, el milagrero. Se puso feliz porque me llegó el milagrero, como muchas veces nosotros. Nos llegó conocí a Jesús, encontré el que me va a hacer el milagrito, el que me va a resolver el problema. Versículo 9. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Porque cuando yo veo a Jesús como un milagrero, Él no me va a contestar. Él va a guardar silencio. Intentaré hablarle y hablarle y hablarle, pero Él no contestará nada a mí. Entonces, Herodes y su soldado, perdón, me perdí. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada.
Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados con desprecio y burlas le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. La burla y el juicio contra Jesús es lo que termina uniendo a Herodes y a Pilato. Muchas veces la gente que insensata y la gente que nos ve como un milagrero se va a unir en contra del verdadero Jesús porque simplemente no encontraron ni hallaron eso que querían ellos. ¿Y Jesús qué hizo ante Herodes? Guardar silencio. No decía nada. Ahora vamos a Marcos 14, 60 al 61. Marcos 14, versículos 60 al 61. Poniéndose de pie en medio del sumo sacerdote, perdón, interrogó a Jesús. Es llevado también ante el sumo sacerdote, que es quien también ejercía una autoridad ahora religiosa ante él. Primero había unas autoridades administrativas, ahora está ante unas autoridades religiosas. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Cuando lo están juzgando y acusando de cosas que son falsas, que están en su contra, él no contesta nada, guarda silencio. Eres el Hijo, eres el Cristo, eres el Cristo, el Hijo del bendito, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Ahí le está preguntando algo que es verdad. Ahí ya no está entrando al debate de las mentiras y de las falsas acusaciones de las cuales se le estaba acusando. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, le dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y acá vemos cómo Jesús contesta cuando lo que ya le están diciendo tiene que ver con su identidad, pero adicionalmente cuando están proclamándose la verdad. Cuando se proclama la verdad es cuando él empieza a hablar, porque él habla para proclamar la verdad, pero no habla para discutir sobre la mentira. Y yo no debo caer en el diálogo y en el juego que Satanás muchas veces me va a querer llevar, en el cual quiere que yo empiece a discutir con respecto a la mentira. Yo no puedo vivir diciendo y argumentando con otras personas, discutiendo una cosa y la otra. Debo aprender a guardar silencio. Dios, a mí esto me lo enseñaron muy joven y soy abogado y lo he tenido que aprender aún más. Y es, Dios no necesita de abogados. Él no está esperando que yo sea su abogado. Yo simplemente debo, con mi vida, proclamar su verdad. Con mi vida, proclamar lo que Él ha hecho por mí. Y aprender que guardar silencio va a edificar muchas veces la vida de otras personas, más que intentar convencerla con argumentos que muchas veces yo ni siquiera he logrado terminar de comprender, sino que necesito trabajar por entender y por poder profundizar en mi vida. Entonces, necesitamos profundizar en el silencio. Los problemas de los matrimonios giran en torno también muchas veces a la comunicación, a que no aprendemos a guardar silencio y a escuchar lo que otras personas están tratando de decirnos a nosotros. Mm, Quiero que veamos lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Lamentaciones 3. Versículo 26. Dice, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. ¿Cómo debemos esperar a que llegue la salvación que Dios trae para nosotros? Cayetano, en silencio. Si yo me mantengo en silencio, voy a ver cómo Él se va a glorificar en mí. Aprendamos a guardar silencio. Yo he descubierto algo. Y es que cuando yo tengo un tiempo en el cual empiezo a renegar, a quejarme, que porque el agua no está bien, que porque una cosa es la otra, que porque dejaron un zapato acá, que porque los niños dejaron esto acá, que porque una cosa, que porque la otra, me tiro, acabo con el ambiente de mi casa, acabo con la armonía de mi hogar. Y entonces muchas veces mi esposa me dice, ay, no reniegues más. Yo digo, pero yo no te estoy diciendo nada a ti, yo solamente estoy renegando, déjenme renegar, no puedo renegar nunca. ¿Y qué estoy haciendo? Siendo un insensato, siendo un necio que está edificando su casa sobre la arena.
creyendo que lo que yo estoy diciendo me sirve o me vale para algo. Si yo tengo quejas, alguna vez lo predicamos, está bien quejarse, yo puedo quejarme, pero ¿a quién es a quien yo presento mis quejas? A Dios. A Dios es al que yo le tengo que presentar mis quejas. Yo no debo andar quejándome con todo el mundo y muchas menos andar vomitando quejas en mi casa todo el tiempo, porque eso lo que va a llevarme es a perder la bendición de la armonía de mi casa y de mi hogar. Asimismo, he descubierto que a veces cuando mi esposa de repente está renegando, ¿cierto? Si yo entro al juego con ella de lo que ella está renegando, terminamos discutiendo y terminamos peleando. Y yo debo entender que si ella en algún momento está renegando por lo que sea, yo debo entonces ser, ¿qué? Prudente y guardar silencio. Y no entrarle al juego a ella de, no, sí ve, usted también reniega, mire lo que está diciendo, mire, no que me peleaba a mí por esto, sino aprender a guardar silencio en esos momentos, ¿vale? Muy bien. Estamos entonces también con la llave del silencio. Perdónenme, me falta algo acá. Isaías 53:7. ¿Cómo nos rinde? ¿Sí ven? Porque ustedes no están haciendo chistes ni hablándose, sino nos rinde súper bien. Isaías 53:7. No, mentira, me encanta reunirme con ustedes y que nos riamos. Isaías 53:7. Miren esta profecía que es brutal. Se me estaba escapando esto que es brutal, esto es tremendo. Frente a lo que hace Jesús. Acuérdense, Jesús guardó silencio ante Pilato, Jesús guardó silencio ante Herodes y Jesús guardó silencio ante eh, el sumo sacerdote. Y miren lo que pasa acá. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Es tremendo, es una profecía que se da cientos de años antes de lo que vive Jesús, cientos de años antes de que Jesús estuviera compareciendo ante Herodes, ante Pilato y ante el sumo sacerdote, cientos de años antes. Isaías estaba profetizando: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió su boca. Porque Dios profetiza, no solamente, esto se conoce como la profecía del silencio. Se profetiza el silencio en la vida de Jesús. Y fíjense que Jesús guardó silencio no para ahorrarse problemas, sino para no destruir la vida de quienes estaban alrededor suyo y para no pecar. Porque él sabía que si abría la boca podría haber pecado en ese momento, de orgulloso, de egoísta, de jactancioso, habría pecado muy probablemente, y por eso él prefiere guardar silencio. Ante el juicio injusto es preferible guardar silencio que abrir la boca para pecar y para señalar a otra persona, para maltratar a otra persona. Ante la discusión injusta que tú tengas con tu esposa, muchas veces es más importante guardar silencio y aguantar lo que tal vez te digan que no tiene sentido, que entrar a la discusión, que al final sabemos que muchas veces las cosas que dicen las personas que nos lastiman no vienen de acá, sino que vienen de emociones y de corazones lastimados que nos llevan a escuchar cosas o nos llevan a decir cosas que terminan por destruir nuestro corazón, pero que si yo entro a ese juego, voy a generar un problema profundo y tremendo en nuestras vidas, ¿vale? Muy bien. Pasemos a la décima llave. Muy bien, esta presentación, como les digo, me la mandaron y está buenísima, ¿no? Miren, pasamos de una llave a la otra. Pero muy bien. Tenemos que hacer una nueva presentación. Pasemos ahora a la llave de la obediencia y después nos quedará la llave del acuerdo, ¿vale? Muy bien. Entonces, la llave de la obediencia. Muy bien. Esto lo hablamos muchas veces en el curso de ADN. De hecho, si no estoy mal, es la cuarta o quinta lección del curso de ADN. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 28:1-2. Ahí. Muy bien, lo tenemos Deuteronomio 28:1-2. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos, ¿cuántos?
Al que tiene el sonido por ahí abierto. ¿Cuántos? Todos. Eso, muy bien. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra, no de algunas, sino de todas. La obediencia es fundamental para poder empezar a vivir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. La llave de la bendición es la obediencia. La llave para acceder a la bendición, tengo una llave que se llama obediencia. Si yo utilizo la llave de la obediencia, voy a poder empezar a vivir la bendición que Dios tiene para mí. Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer para poder llegar a tener obediencia? Aprender a escuchar al Señor. Porque dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios, lo primero que tengo que hacer para poder tener la bendición en mi vida es aprender a escuchar a Dios. ¿Y cómo aprendo a escuchar a Dios? Leyendo este libro. No hay otra opción. Estudiando y profundizando en estudiar y en comprender este libro. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos, entonces lo primero que debo hacer es escuchar. Y lo segundo, practicar lo que escucho, poner en práctica aquello que escucho. Ahora ya tengo el regalo de poder aprender a escucharlo y estar en una iglesia que me siento cómodo, en la cual entiendo la palabra y en la cual estoy empezando a entender lo que él quiere decir. Pero ahora, ¿qué necesito hacer? Empezar a ponerlo en práctica, porque si no lo pongo en práctica, no me pasa nada. Fíjense que al final quiero que vayamos a Mateo 4, 8, 10. Al final, más que un consejo, es un mandamiento que nos está dando. Mateo 4, 8 al 10. De nuevo tentó al diablo llevándolo a una montaña muy alta. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Ah? Se parece a la promesa que hace Dios en Deuteronomio, ¿no? Todos, si pones en práctica todos los mandamientos, te daré todo, y, ¿cierto? Y te pondré por encima de todas las naciones. Ahora miren hay una promesa que hace Dios y una promesa que hace Satanás. La pregunta es, ¿qué promesa queremos suscribir? ¿Qué promesa queremos obedecer? ¿La promesa de Dios o la promesa de Satanás? Todo esto te daré si te postras y me adoras. Si nosotros nos postramos ante Satanás y lo adoramos con nuestras vidas, terminaremos por caer en vivir las consecuencias que trae la promesa que Satanás quiere hacer hacia nuestras vidas, que ya sabemos cuál es porque vemos lo que vivieron Adán y Eva. Versículo 10. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a Él. ¿Cómo le contestó Jesús? He leído la palabra, la he comprendido y la pongo en práctica, no me postro frente a ti, porque ya la he escuchado, la he comprendido y ahora la puedo poner en práctica y puedo avanzar de acuerdo con lo que Dios tiene para mí. No es un consejo, es un mandamiento lo que nos está diciendo el Señor en Deuteronomio. Nos está mandando a confiar en Él y a suscribir su promesa, la promesa que acabamos de leer en Deuteronomio. Si Jesús hubiera caído, habría habido condenación para siempre. Si Jesús hubiera postrado frente a Satanás, habría habido condenación para siempre, ya no había vuelta atrás. Jesús entendía lo que venía, a lo que venía y por eso escuchaba, sabía escuchar la palabra, había escuchado la palabra, había estudiado la palabra, pero además la podía poner en práctica en ese momento. La obediencia es una manera de alabar a Dios, la desobediencia es una manera de alabar a Satanás. La obediencia es la mejor manera de alabar a Dios, llave de la alabanza es la obediencia al Señor, obedecerle a Él. Y la mejor manera de alabar a Satanás es desobedecer a Dios. De nuevo insisto en que tenemos dos pactos que podemos suscribir. Primer pacto con Dios, te obedezco en todo. Segundo pacto, pacto con Satanás, me postro ante ti y te adoro. ¿Mm? Y entonces en cualquiera de esas dos, ellos me ofrecen, cada uno me ofrece unas cosas, pero me lleva a vivir de una manera diferente. Uno me lleva a vivir libertad, el otro me lleva a vivir esclavitud, uno me lleva a vivir vida, otro me lleva a vivir muerte, uno me lleva a vivir bendición, otro me lleva a vivir maldición. Y si yo escojo uno, tengo que escoger uno o el otro. La obediencia es un solo camino y la desobediencia es otro. No hay un punto intermedio entre ellos. Y la alabanza, cuando yo obedezco, estoy alabando a Dios. Cuando yo desobedezco, estoy alabando a Satanás, estoy postrándome ante él y adorando lo que él dice, lo que él quiere que yo haga. Quiero que vayamos a Colosenses 3:18, por favor.
Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 19. Vamos a empezar a hablar de la obediencia en distintos ámbitos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el que está más fácil, por el que pues, tienen clarísimo y no tenemos problemas hoy en día ninguna de las chicas. Bueno, no tiene ninguna de las chicas problema. 3:18. Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Es, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellos. Acuérdense de algo acá y es el esposo y la esposa lo que están haciendo es compartir el yugo. Compartir un yugo que están arrastrando. Y en ese yugo cada uno tiene un propósito y un objetivo distinto que debe vivir. Y si obedecemos al Señor, le estamos alabando a Él y tendremos bendición en nuestros matrimonios. El problema es desobedecerlo a Él y seguir el plan que Satanás quiere que nosotros sigamos, en el cual quiere que nosotros seamos egoístas, que seamos el centro del universo, que pensemos solamente en nosotros, que creamos que el matrimonio veamos el matrimonio y el amor como un negocio en el cual si tú me das, yo te doy, si no me das, entonces de malas, yo te doy, pero te doy es duro porque no me quiere poner atención. Entonces es entender, hombre, si yo empiezo a ver mi relación con Dios y mi relación con mi cónyuge desde la perspectiva de la obediencia a Dios, voy a poder empezar a vivir, hombre, que entendamos que necesitamos vivir un orden claro en el matrimonio en el cual cada uno tiene un rol al cual ha sido llamado. Colosenses 3, 22, 23 dice más adelante ahí. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Yo debo ser obediente y someterme en mi trabajo, ser obediente al Señor en lo que yo tengo que hacer, porque debo trabajar pensando en que el Señor está viendo lo que estoy haciendo y no haciéndolo para que me vean en el trabajo, sino entonces, ahí de nuevo, ¿qué pacto queremos suscribir en cada una de las cosas que estamos viviendo? Romanos 13, 1, 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Debemos aprender a someternos y a obedecer a nuestras autoridades públicas, a ser conscientes de los llamados que hacen y que nos piden que vivamos y que hagamos con la seguridad de que Dios también se agrada en que nosotros nos sometamos a esas autoridades y que nosotros vivamos de acuerdo con lo que ellos quieren con lo que ellos, y a lo que ellos nos llaman. Ya hablamos de esto un poco en una de las materias anteriores, si no estoy mal, en Fundamentos de la Fe, cuando hablábamos de una de las doctrinas, hablábamos de cómo funciona el tema de someternos a las autoridades siempre y cuando ellas no me estén llevando a hacer algo que esté por fuera de lo que el Señor nos está llamando a hacer y a vivir. Hebreos, acompáñenme a Hebreos 13:7 también, por favor. Dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. ¿Qué debo hacer? Aprender a obedecer y a imitar a las autoridades dentro de la iglesia. Ustedes saben que yo no soy de andar poniendo diplomas en la oficina, ni de andar poniendo cuadritos que digan que soy el pastor, ni que tengo un cosito acá en el pecho que dice pastor, para que la gente me ande diciendo, ay, mire, el pastor tan lindo. Pero yo quiero que a ustedes les vaya bien. Yo como pastor quiero que ustedes puedan ser bendecidos y muchas veces yo me equivocaré, pero de una u otra manera yo he recibido una autoridad que me ha sido delegada por Dios y quiero que tú puedas aprender a vivir dentro de la iglesia, la obediencia también a las autoridades dentro de la iglesia, porque eso va a traer bendición a tu vida. No porque eso me infle a mí el orgullo ni porque me haga más o menos importante, sino porque Dios bendice la obediencia. Y si yo soy obediente dentro de lo que Dios me llama y me someto a las autoridades dentro de lo que Dios me llama que yo haga, yo voy a poder descansar en que estoy obedeciendo y que la bendición vendrá a mi vida. No porque quiero lamerle
la espalda al pastor, andan diciendo, ay, pastorcito, pastorcito, sino porque yo pueda entender lo importante que es la obediencia y que yo pueda obedecer en cada una de las cosas que yo estoy viviendo y que no esté encendiendo fuego extraño. Eh, Vamos a ver que hay distintas situaciones complejas frente a la desobediencia. Vemos lo que sucede en Adán y Eva, vemos las consecuencias nefastas de la desobediencia por causa de lo que ellos eh, eh, hicieron. Vemos la desobediencia de Saúl con respecto a Samuel, como esa desobediencia que Saúl tuvo en la instrucción que le da Samuel de esperar a que Samuel llegara para encender fuego y hacer un sacrificio al Señor, llevó a que Saúl perdiera el respaldo de Dios o que perdiera de alguna manera su reinado, que pudiera acabar su reinado como un rey digno, sino que terminó como un loco. ¿Y por qué? Por causa de la desobediencia, porque la desobediencia termina por llevarnos a perder el norte por completo en nuestras vidas. Y quiero terminar por hoy ya con Deuteronomio 28, 1:13. Acompáñenme todos, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 13. ¿Vale? Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra, lo que leímos hace un momento. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corditos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al conocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno, para, para seguir y servir a otros dioses. Y con esto terminamos hoy. Yo quisiera que ustedes pudieran subrayar ese versículo, ese capítulo, y que pudieran aprendérselo de memoria, y que lo pudieran eh, 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 anhelar, porque ese es el anhelo que Dios tiene para nosotros como Padre. Eso es lo que Él anhela para nosotros como Padre. Pero es donde tenemos que tomar la decisión de ante quién nos postramos, de a quién obedecemos, al Señor nuestro Dios o a Satanás, de a quién estamos siguiendo y a quién estamos persiguiendo en nuestras finanzas, a quién estamos siguiendo en nuestras emociones, a quién estamos siguiendo en nuestra mente, a quién estamos siguiendo en nuestros trabajos, en nuestras relaciones conyugales, en nuestras relaciones de padres e hijos, a quién estamos siguiendo y a quién estamos obedeciendo, para que podamos vivir verdaderamente el plan que Dios tiene y que nos promete en Deuteronomio, ¿vale? Con esto terminamos por hoy. Quisiera orar para terminar. Señor, yo te doy gracias por esta noche, gracias porque nos das el regalo de compartir este rato, Señor. Yo te pido porque nos puedas ayudar a poner en práctica todas estas llaves que hemos venido aprendiendo, Señor. Ayúdanos a practicar el silencio, ayúdanos a practicar, Padre Santo, Señor, el despojo para vivir la restitución, Señor. Ayúdanos a vivir, Padre Santo, Señor, la llave, Padre Santo, de la obediencia para poder ver y recibir las bendiciones que tienes para nuestras vidas, Dios. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel, Señor, y descansamos en ti, te alabamos, te exaltamos, Dios, y declaramos que tú eres quien va delante nuestro, Dios. Permítenos, Dios, hoy ver tu fidelidad y tu amor en medio nuestro, como lo hicimos cuando empezamos esta clase. Hoy oramos, Señor Jesús, por la vida de cada persona, Dios, que está pasando por necesidades en este momento, Señor. Hoy oramos, Padre Santo, Señor, por lo que está sucediendo
en la vida de tantas personas, Dios. Hoy oramos, Padre Santo, Señor Jesús, por el corazón del papá de Natalia, Señor. En este momento intercedemos todos en oración por el papá de Nati, Señor. Hoy te clamamos, Padre Santo, Señor, porque tú hagas que el corazón suyo, Señor, pueda funcionar, Dios. Hoy oramos, Dios, en el nombre de Jesús, e intercedemos por su vida, Señor. Te pedimos porque les des tranquilidad a Natalia, a toda su familia, Señor. Hoy te pedimos y oramos, Padre Santo, Señor, porque tú envíes de tus ángeles a su alrededor, Dios. Muévete en su vida, Señor. Oramos, Dios, Señor, y confiamos en que tú puedes obrar sobrenaturalmente, Dios, en su vida, Señor. Te clamamos, Padre Santo, Señor, por eso y en unidad. Tu palabra dice, Señor, que cuando estamos dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y por eso sabemos que tú estás escuchando nuestra oración, Señor, y clamamos, Dios, porque tú te muevas en la vida del papá de Nati, Señor. Muévete en su vida, Señor. Hoy oramos también, Padre Santo, Señor, por cada persona, Dios, de nuestra iglesia, Señor Jesús, que está pasando en estos momentos por el coronavirus, Dios. Te pedimos porque tú pongas tu mano sobre ellos, Dios, Señor, por cada persona, por cada uno de nuestros hermanos en Madrid, Dios, que están con este momento quebrantos en su salud por causa del coronavirus, Dios, aquellos que están hospitalizados, aquellos Padres Santos, Señor, que tienen persistencias complicadas, Dios, que les generan dificultades frente a lo que están viviendo. Oramos por ellos y los cubrimos en oración, Señor, y te pedimos porque nos sigas ayudando a ser responsables en cada decisión que tomamos, Dios. Hoy oramos por eso, Señor, pero hoy pongo en ti, Señor Jesús, nuestra confianza, Dios, y oramos por Nati, Señor, por su papá, Señor, oramos por ellos, Dios, bendícelos, toma control, Dios, de lo que está pasando, Señor, te lo clamamos, Dios, Señor, y lo reclamamos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios, descansamos en ti, Señor, en tu santo nombre, Jesús, amén y amén. Muy bien, chicos, un abrazo grande, mantengamos en oración, por favor, al papá de Nati. Ahí nos escribió en el chat de servidores que su papá no está respondiendo bien a la cirugía que le hicieron ayer. Entonces, tengámoslo por favor en oración y sigamos también orando por Gabriel. Oremos por ahí algunas personas de la Iglesia de Madrid que están en este momento eh, ingresadas por causa del tema del coronavirus. Algunos otros están en su casa, pero hay varias personas de la Iglesia que se están viendo afectadas por esto. Mantengamos en oración, especialmente hay algunas personas con problemas de su sistema inmunológico que han sido ingresados hoy y que tienen problemas que han dado positivo frente al examen de coronavirus. Entonces mantengámoslos por favor en oración y seamos responsables en cada cosa que hacemos y en cada decisión que tomamos. Le damos gracias a Dios por la vida de Roger que nos ayudó a tomar una buena decisión frente al tema de suspender las reuniones tanto en Madrid como aquí en Barcelona. Si en Madrid hubiera habido culto el domingo, pues habría sido un caos porque hay varias personas ya con el tema confirmado y pues seguro que aquí tomar medidas de choque nos está ayudando también. Entonces, tengámoslo en oración, no nos angustiemos, no nos preocupemos, pero sí estemos en oración y estemos pendientes y sobre todo estemos en oración orando por Nati. Mándenle por favor un mensaje a Nati por el grupo de WhatsApp de servidores, seguro que se siente respaldada y apoyada si le escriben Nati, estamos en oración contigo, ¿vale? Un abrazo muy grande y seguimos dándole duro. Un abrazo grande, Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Paz. Y a Vale, todos. un abrazo. Descansen.